Sí, el tema del día de hoy es movimiento circular uniforme variado. En la clase anterior habíamos estudiado movimiento circular uniforme. ¿Quién se acuerda qué era el movimiento circular uniforme? A ver, ¿quién se acuerda del movimiento circular uniforme? Decíamos movimiento circular. ¿Cuándo se realiza el movimiento circular? A ver, don José, ¿usted cuándo cree que un cuerpo realiza movimiento circular? Cuando su trayectoria es un qué, una línea recta, una parábola. ¿Qué será lo que describe el cuerpo cuando se mueve de manera con un movimiento circular? Ya se han olvidado, estimados estudiantes. Como la palabra lo dice, movimiento circular, entonces se sobreentiende que el cuerpo, en el momento que se mueve, describe una trayectoria circular, ¿verdad? Ya habíamos hablado de un cuerpo que se mueve de manera circular, habíamos hablado de la rueda moscovita, de los carruseles que suben los niños, de la rueda de la bicicleta, de un redondel, ¿ya? ¿Cuándo es este movimiento circular uniforme? Cuando el cuerpo se mueve con una velocidad angular constante, ¿sí? Es decir, recorre ángulos iguales en tiempos iguales. Eso habíamos dicho. Entonces, por ejemplo, si nos subimos a la rueda moscovita y digamos que nos subimos y damos unas 5 vueltas, estas 5 vueltas las vamos a dar con la misma velocidad. No va la rueda moscovita ni a acelerar ni a frenar, ¿ya? Entonces, ese es el movimiento circular uniforme. El día de hoy vamos a estudiar el movimiento circular uniforme variado. Nos dice, lee y analiza lo siguiente. El movimiento circular uniforme variado lo podemos experimentar en varias situaciones de nuestra vida cotidiana. Una de ellas es, por ejemplo, al encender la licuadora. Iniciamos con el nivel 1. Si le dejamos un tiempo, podemos notar que las aspas giran con la misma velocidad angular en todo su recorrido. Por ejemplo, ustedes encienden su licuadora y le dejan en el nivel 1, digamos que le dejan unos 20 segundos, ahí estamos hablando de movimiento circular uniforme, ¿verdad? Porque se va a mover con la misma velocidad. Pero ¿qué pasa? Al momento de subir de nivel, sea al 2 o al 3, podemos notar que esta velocidad varía, ¿no es cierto? Es decir, en este caso aumenta. Es decir, nos dice hubo variación de velocidad. ¿Ya? Cuando la velocidad aumenta, hablamos de un movimiento circular uniforme acelerado. Una vez que se han mezclado todos los elementos, bajamos el nivel hasta 0, ¿verdad? Que viene a ser el apagado, donde podemos observar que esta velocidad angular alta, como estábamos en el nivel 2 o 3, ¿no es cierto? Fue bajando, bajó. Y entonces ese se llama movimiento circular retardado. Para que exista esta variación de velocidad angular es necesario la aceleración angular. Es decir, la aceleración angular es la que permite que la velocidad angular varíe, ¿sí? Por ejemplo, cuando el cuerpo se mueve con una velocidad angular constante, ahí la aceleración es nula, ¿ya? El cuerpo no acelera ni desacelera ni frena, ¿verdad? Entonces ahí hablamos que no hay aceleración, más claro, en el movimiento circular uniforme. En caso se haga una pregunta, ¿ya? Entonces acuérdense que ahí la velocidad es constante y la aceleración es nula. Pero en el movimiento circular uniforme variado, el que estamos estudiando, la velocidad angular sí varía, es decir, puede aumentar o puede bajar, y la aceleración angular es constante. Otro ejemplo que también podemos nosotros experimentar en nuestra casa es también el ciclo de lavado de una lavadora, ¿verdad? Entonces la lavadora por momentos, cuando coge agua, bueno, ya está ahí en reposo ya. De ahí empieza a moverse, ¿verdad? Entonces tiene un lavado cuando está, por decir, ya lavando la ropa y otro cuando está centrifugando la ropa, ¿verdad? Ahí vuelta aumenta la velocidad.
Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas hasta ahí o no? ¿Seguimos? Bueno, entonces, el movimiento circular uniforme variado. ¿Qué es? Nos dice que este movimiento se presenta cuando un móvil con trayectoria circular, su velocidad angular aumenta o disminuye en cada unidad de tiempo, por lo que la magnitud de su aceleración angular permanece constante. ¿Sí? Aquí está el mismo ejemplo que les había hablado del ciclo de una lavadora. Por momentos aumenta y por momentos disminuye su velocidad angular. Ya, ahora vamos a hablar solamente del movimiento circular uniforme acelerado, solo cuando la velocidad aumenta, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del movimiento circular uniforme acelerado, decimos que su aceleración angular es positiva, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las fórmulas, ¿ya? Este de aquí significa velocidad angular final. Creo que no sé si lo puse por aquí. Ya, pero bueno. Velocidad angular final. Velocidad angular inicial. Aceleración angular y tiempo. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que para que nosotros encontrar la velocidad final, final, es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. ¿Ya? Ustedes en la clase anterior solamente conocían esta letrita de aquí, la T de tiempo y la W, que es una tipo W, que era la velocidad, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Philip. Ya, verán. Entonces ahora, les voy a recordar la clase anterior. La clase anterior solamente teníamos esta letrita, ¿sí? Esta, que era la velocidad angular inicial, ¿verdad? También teníamos la letrita de aquí, que era el desplazamiento angular. Y teníamos la T de tiempo. Solamente teníamos esos tres elementos la clase anterior. Ya con el movimiento circular uniforme variado, aumentamos otro elemento más, ¿sí? Que viene a ser la aceleración angular. Esa es la única que se nos aumenta. Ya. Es decir, pareciera que tendríamos 4 elementos, ¿no es cierto? Pero aquí pasa algo. Como la velocidad varía, entonces ya no puedo tener una sola velocidad, porque yo voy a decir, mi lavadora está con una velocidad baja y empieza a centrifugar y esta velocidad sube, ¿no es cierto? Entonces aquí ya no voy a hablar de una sola velocidad, voy a hablar de 2 velocidades. ¿De cuál? De la inicial, ¿sí? Así la representamos, y de la final, VF, ¿ya? Entonces, aquí ya vamos a tener 5 elementos. Tenemos la velocidad inicial, la velocidad angular final, ambas son angulares, ¿sí? Porque tenemos ángulos. El desplazamiento angular, el tiempo y la aceleración angular. Esta aceleración angular es la que permite que esta velocidad angular inicial varíe. Por eso hay 2 velocidades. Ya. Entonces, según esto, tenemos las fórmulas que están aquí. Cualquiera podemos utilizar dependiendo del ejercicio, que más adelante vamos a poner en práctica. Entonces, aquí nos dice, velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Aquí nos dice, desplazamiento angular es igual a velocidad angular inicial por tiempo más aceleración angular por tiempo al cuadrado sobre 2. Velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más 2 aceleración angular por desplazamiento angular. Y finalmente la fórmula que más se sabe utilizar, que es esta, desplazamiento angular es igual a velocidad angular final más velocidad angular inicial sobre 2, todo esto por tiempo. ¿Ya?
Esas son las fórmulas jóvenes con las que vamos a trabajar. Les recomiendo que las vayan sacando ya en una hojita para que las tengan a la mano para trabajar la otra clase. Ya, aquí nos dice, en donde esta W significa velocidad angular. Lo vamos a recordar porque esto ya lo vimos. ¿Qué me indica? Me dice que esta representa el desplazamiento angular experimentado por un cuerpo en cada segundo. ¿Ya? Su unidad es el radián sobre segundo, que ya lo habíamos explicado anteriormente. El desplazamiento angular representa el ángulo recorrido. Su unidad es el radián. Aquí habíamos hablado que también lo podemos encontrar en vueltas, en revoluciones, en grados, en radianes. ¿Sí? Su unidad es el radián. También teníamos el tiempo, que nos dice que es el instante de tiempo considerado. ¿Sí? Es decir, lo que se demora un cuerpo en girar o en moverse en una trayectoria circular. Su unidad es el segundo. El tiempo nos pueden dar en minutos, en horas, ¿verdad? Pero la unidad con la que nosotros vamos a medir es el segundo. Y finalmente tenemos la aceleración angular. La representamos con esta letrita que se llama alfa. También es una letra griega. Representa la variación de la velocidad angular respecto del tiempo. ¿Cómo se mide la aceleración angular? Se mide en radianes sobre segundo al cuadrado. Aquí mucho ojo, por favor, porque aquí se saben equivocar con la velocidad angular. Miren, la velocidad angular se mide en radián sobre segundo. Y la aceleración angular en radián sobre segundo también. Pero el segundo de aquí está elevado al cuadrado. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, si ustedes les dicen circula y se mueve a 5 radianes sobre segundo al cuadrado, automáticamente ya saben que se refiere a la aceleración. O si les dice 6 radianes sobre segundo, ya saben que es la velocidad angular. ¿De acuerdo? Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta, estimados estudiantes? Si tienen dudas, No, Lisa. ¿no hay preguntas? A ver, ¿y el resto? Verán, entonces no hay preguntas. Ya, vamos a la actividad entonces que tienen que realizar en su portafolio. Ya, en su portafolio, esta semana, como les había puesto el mensaje en el grupo, ya empezamos con el primer parcial del segundo quimestre. Ya, entonces ya vamos a ir más de la mitad ya con esta semana, ¿no es cierto? Ya, ya desde aquí se nos hace bien cortito el tiempo. Entonces, esta ya es la semana 10, tienen que poner semana 10, ponen sus datos, sus nombres, fecha, curso, ¿ya? Y ponen el tema que estamos viendo, que es este tema, ya, eso nomás, la fecha ya les había dicho, ya. Y hacen la siguiente actividad, dice, completa según corresponda. El movimiento circular uniforme variado se presenta cuando un móvil con, tienen dos espacios aquí, aumenta o disminuye. Ya, eso tienen que ustedes por favor revisar aquí. Por aquí estaba del movimiento circular uniforme. ¿Ya? Y completar. Tienen que ir leyendo, y ya casi todo les mando de la ficha. Une con líneas según corresponda. ¿Ya? Estitos de aquí los acabamos de leer por aquí. Y finalmente nos dice, escribe las ecuaciones utilizadas en el movimiento circular uniforme variado. ¿Cuántas ecuaciones son? 4. ¿Ya? Y aquí tenemos las 4 ecuaciones. Ya, esa es toda la actividad que tienen que hacer en la semana 10.